Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Es un placer teneros esta tarde aquí para hablar de este tema que realmente nos parece muy interesante. Antes de comenzar, sí que me gustaría dar las gracias, pues en primer lugar a Leo Santos, que es la jefa del Departamento de Servicios Sociales de Puente de Vallecas y que es un poco la responsable de que el programa PICAN exista y que hoy estemos aquí realizando esta mesa redonda. También dar las gracias a este centro sociocultural por acogernos y permitirnos llevar adelante, además en un plazo récord, un encuentro de estas características. También quiero dar las gracias a las personas ponentes que hoy nos acompañan, a Ruth Olmos, a Carlos, a Alba, que luego os presentaré más detenidamente. Y, por supuesto, gracias a vosotros por venir, porque en un día de calor como el de hoy, a esta hora, que hayáis tenido el valor de salir a la calle para venir a compartir este ratito, es de valientes y os damos muchas las gracias. Y también, bueno, pues al equipo del programa PICAN, que ha estado ahí trabajando muy duro para que esto pueda salir adelante. Bueno, os empiezo contando un poco qué es PICAN, que es el programa que está detrás de esta mesa redonda. PICAN surge por iniciativa de servicios sociales, impulsado por una demanda vecinal que había en Puente de Vallecas. Las vecinas y los vecinos querían que en el distrito se diese respuesta a dos grandes problemáticas que tienen que ver, bueno, pues con algunas formas de ocio que, mal utilizadas, por decirlo así, pues pueden llegar a traer muchos problemas. Esas dos formas de ocio tienen que ver con las apuestas y tienen que ver con el uso de las tecnologías. Por eso las siglas de nuestro programa responden a prevención e intervención con apuestas y nuevas tecnologías. Es decir, PICAN son esas siglas, no es que tengamos nada que ver con los picantes, las chicas picantes, las Spice Girls, ni nada por el estilo, ¿vale? Aunque al principio no nos gustó nada el nombre, tenemos que reconocerlo. Nos ha traído muchas satisfacciones porque donde vamos nos recuerdan enseguida. Así que, bueno, pues quiero aprovechar también esta ocasión para presentar al equipo PICAN, que bueno, donde ya hacemos intervención nos conocen, pero posiblemente las personas que estáis aquí no. Dentro de nuestra app de contactos generada para esta mesa y que vamos a patentar, Ligex, aquí tenemos a nuestro equipo. Tenemos a Juanlu, trabajador social y coordinador del programa, que lo tenemos por allí sentado. Elena, educadora. Elías, educador. Julia, también trabajadora social. Yo mismo, que soy Santiago, uno de los psicólogos del programa. Y mi compañera Lara, que es la otra psicóloga. Todos formamos parte de este programa y, bueno, pues hacemos una atención en prevención integral en lo que tiene que ver con estos temas que os he comentado, apuestas y uso inadecuado de nuevas tecnologías, en lo que tiene que ver con la intervención individual, grupal y comunitaria. Si alguno o alguna estáis interesados, al final os podemos contar con un poquito más de detalle. Bueno, lo que nos convoca hoy, que además es el Día Internacional de las Redes Sociales, hay que señalarlo, bueno, pues es este uso de las redes sociales que se hace desde el colectivo LGTB. En esta semana del orgullo LGTBIQ+, y alguna otra letra que podríamos poner, en esta semana de las orientaciones y las identidades disidentes, bueno, pues creímos que era importante tratar este tema. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es un ser social por naturaleza. Está en nuestro ADN y en nuestro pasado y cultural heredado el desarrollar en nuestra vida esa característica social que de alguna manera es la que nos ayuda a sobrevivir. A lo largo de la historia tenemos numerosos ejemplos de cómo los seres humanos nos hemos organizado en diferentes comunidades para facilitar nuestra supervivencia, para conseguir la estabilidad, la seguridad, la protección, la afectividad, la procreación y otros muchos fines. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, de repente sucedió algo que entró en nuestra vida de una manera superpotente y modificó de una manera sustancial la manera en la que nos relacionamos. En el año 47 surge Internet. En el año 71 se manda el primer email.
En el año 77 surge la primera red social. Del 77 aquí no ha pasado tanto tiempo y más del 55% de la población mundial ya se relaciona a través de las redes sociales. La primera red social, que se basaba en la teoría esta de los 6 grados, que seguro que habéis escuchado alguna vez, ¿no? Puedes conocer a cualquier persona del mundo a través de 6 personas intermedias. Bueno, pues tenía un poco el objetivo de construir comunidad. Este objetivo, bueno, pues con el paso de los años y la aparición de diferentes redes sociales se ha ido ampliando de alguna manera, y sí es verdad que ahora existen comunidades digitales de todo tipo. En los últimos años, nuestras posibilidades de interacción social han dado un salto cualitativo y cuantitativo. Nuestro espacio de socialización se ha ampliado de una manera literal, de una forma inimaginable. Se ha ampliado al espacio digital. Las redes sociales nos dan numerosas posibilidades, desde relacionarnos con personas conocidas a descubrir personas nuevas, nuevos intereses, nuevas aficiones, nuevas formas de ocio. Y todo ello con una inmediatez que nunca habríamos soñado. Una inmediatez que hemos incorporado mucho en nuestra vida y que también es una fuente de problemas, porque de repente nos ha vuelto muy impacientes y hace que nos frustremos mucho ante determinadas situaciones. Pero sí que es verdad que, bueno, pues esta posibilidad de comunicarnos, de relacionarnos, de investigar, de aprender de una manera tan rápida y con la comodidad y la seguridad que nos da el estar detrás de una pantalla en el salón de nuestra casa, en la playa o donde sea, sí que de alguna manera ha revolucionado la manera en que nos relacionamos con el mundo. Tenemos redes sociales para todos los gustos. Están las de compartir contenidos, las de expresar tu creatividad, las de aprender a cocinar, las de hacer deporte con otras personas, la de compartir las fotos de tus gatos. Bueno, tenemos redes para todos los gustos, pero sobre todo las redes lo que nos permiten es crear esas comunidades digitales que hacen que nos podamos expresar de una manera diferente, que podamos ser un yo distinto a la persona que mostramos habitualmente en esta vida física en la que nos movemos ahora. Las redes sociales facilitan que podamos descubrir y expresar otras partes de nuestra personalidad. Nos permite encontrar referentes. Se han convertido en un lugar seguro, un espacio donde ensayar o ejercer esa parte de nuestra vida que a lo mejor nos resulta difícil ejercer en el día a día, en el terreno físico. Las redes sociales nos potencian y nos empoderan en el desarrollo de diferentes facetas de nuestra personalidad. Y junto a esa necesidad de encuentro e identificación con otros, las redes sociales se han convertido en un espacio donde muchas personas buscamos amistad, buscamos pareja o incluso buscamos sexo. En una sociedad heteropatriarcal, donde no se facilita la propia identificación de lo que uno siente o lo que uno es, el colectivo LGTBQ+, ha encontrado en las redes sociales un espacio seguro de libertad y de expresión que no siempre encuentra en su entorno. Las redes sociales de contactos del colectivo LGTBQ+, han sido muy numerosas desde el inicio, pero quizá cuando más se han popularizado ha sido cuando ha existido la posibilidad de geolocalizarse a través de las aplicaciones, es decir, de saber a través de tu teléfono en un momento determinado qué personas afines que comparten esa red social se encuentran en una proximidad. Hay redes de todo tipo, aplicaciones de todo tipo, pero quizá las más populares son las que se dirigen a los hombres que tienen sexo con hombres y que van desde las más generalistas, donde bueno, pues cualquier hombre que tiene sexo con hombre puede participar, a algunas más especializadas. Pues encontramos las de, no sé, jóvenes, mayores, osos, peludos, amantes del cuero, personas que comparten intereses o determinadas prácticas sexuales. Bueno, tenemos una gran variedad y en todo este mare magnum, donde tenemos infinitas posibilidades, también encontramos numerosos riesgos. Permitidme ser un poco friki,
Voy a citar a Spiderman. Spiderman decía que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ahí yo hago una traducción de esto enfocada a nuestro ámbito y digo que toda gran posibilidad conlleva conocer los riesgos para que podamos minimizarlos. Porque un uso inadecuado de las apps de contactos puede implicar consecuencias no deseadas e incluso no imaginadas para las personas usuarias de las mismas. Y para hablar de todas estas cosas, pues hemos invitado a estos ponentas, tan estupendo. En primer lugar, contamos con Ruth Olmos, la jefa del Departamento de Asistencia de la Subdirección General de Adicciones de Madrid Salud, con Carlos Torrecilla, psicólogo del programa Pausa, y con Alba Alonso, psicóloga y sexóloga de la asociación Imagina Más. Ruth Olmos es especialista en medicina familiar y comunitaria, experta en drogodependencias y desde 1990 médica del Ayuntamiento de Madrid. En 1997 trabaja en el Instituto de Adicciones de Madrid Salud y actualmente, como he dicho antes, es jefa del Departamento de Asistencia de la Subdirección General de Adicciones. Te cedo la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, agradeceros la invitación a participar en esta mesa y bueno, yo creo que podremos compartir diferentes experiencias y en relación con los riesgos de las APP que estaba comentando Santi. Bueno, como ha dicho Santi, yo trabajo en adicciones, he trabajado en los CAC de Hortaleza y de La Pina, en el barrio de Aluche, y es verdad que yo la experiencia que fundamentalmente voy a comentar es esta relación de las nuevas tecnologías con el consumo de sustancias y cómo, bueno, como dice el título, cómo hacemos ese paso en el departamento de ir de la atención del fenómeno Kenses a bueno, pues después plantearnos una actividad más preventiva y de captación utilizando también estas redes. A ver, bueno, que entiendo que muchos de vosotros, bueno, pues sí conoceréis el término. Cuando hablamos de Kenses, estamos hablando del uso intencionado de drogas para mantener relaciones sexuales entre hombres que tienen sexo con hombres por un periodo de tiempo largo, a veces incluso de varios días, y con un conjunto de drogas también bueno, pues que es muy determinado, que van desde el GHB, la metanfetamina, la ketamina, la mefedrona, y donde los contactos se establecen a través de, bueno, pues como decía Santi, de las apps de geolocalización y por WhatsApp. Entonces, es verdad que los encuentros sexuales se hacen con una o con varias parejas, donde la combinación de drogas lo que hace es que va a provocar una desinhibición de la persona y el poder tener una estimulación sexual y el tener prácticas en muchos casos de más riesgo. Esto sería el concepto, bueno, pues así en general. El hecho de que surja el Kenses, bueno, pues vamos a ver, está basado en muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a resumiros algunos aspectos, pero bueno, por dar unas pinceladas y porque podamos entender de qué estamos hablando. El ocio gay se ha articulado durante muchos años, muchas veces en torno al ocio nocturno y muchas veces vinculado al sexo, bueno, pues por las pocas oportunidades en
en muchos momentos que había de oportunidades de practicar este sexo en otros entornos. En muchos de estos espacios de ocio se utilizaban drogas y se utilizaban sustancias. Y entre las muchas motivaciones para practicar Kensés, bueno, pues algunos autores señalan algunas de las que os pongo ahí, ¿no? Tener un sexo mejor que dure más tiempo, bueno, poder desinhibirse y sentirse más libre sexualmente, muchas veces superar el rechazo y la vergüenza que a lo mejor la persona siente o cree sentir, superar bueno, y encontrarse bien, porque bueno, pues las drogas dan esa sensación en muchos momentos de bienestar, el sentirse parte de un grupo que también está utilizando en ese momento sustancias y no sentirse rechazado. Entonces, bueno, las motivaciones son diversas y muchas veces ese concepto de, bueno, pues como todo el mundo lo hace, pues, bueno, pues no pasa nada, no hay riesgo. Yo creo que muchas veces hemos comentado en varios espacios, a ver, esa permisividad que ha habido en el ocio gay con el tema de las sustancias y del consumo de sustancias. Parecía que señalar que era un entorno de riesgo donde se estaban consumiendo drogas era estigmatizar más al colectivo. Bueno, yo creo que eso ha sido un error y al final es como la prevención en jóvenes y adolescentes. Dices, bueno, pues si hay un riesgo habrá que ponerlo encima de la mesa porque si no, realmente lo que estamos quitando es una oportunidad de prevenir situaciones conflictivas. Esto que, bueno, las sustancias que se utilizan y que bueno, también señalan una diferencia, bueno, pues son sustancias como la mefedrona o el GHB o la metanfetamina, que bueno, que tampoco voy a hacer ahora un speech sobre ellas, pero bueno, que son también unas sustancias específicas que van a tener un efecto sobre esa desinhibición y sobre favorecer en un momento determinado los contactos sexuales, pero que son sustancias con una capacidad adictiva que bueno, pues como comentaba Santi, en un momento determinado uno tiene que conocer también los riesgos a los que se expone en un momento determinado con su utilización. ¿Qué es lo que hace que este fenómeno cambie radicalmente? Bueno, pues las apps y las web de contacto de geolocalización. Eso hace que los contactos sean muy fáciles, se puedan hacer de una forma bastante sencilla y que además se utilicen también esas apps y esas webs de contactos para ofrecer también ese consumo de sustancias. Entonces, en esas redes que decía Santi que hay para todos los tipos, bueno, pues hay algunas que se empiezan pues como a especializar en ofrezco un contacto, pero además ofrezco un contacto con sustancias que llega muy fácilmente a las personas y que claro, hace que sea muy fácil el poder utilizarlas. Os pongo ejemplos que no sé si se verán de imágenes de capturas de páginas, bueno, pues como Grindr, Scruff o Guapo, donde se ven los mensajes que se ponen relacionados con la ciudad de Madrid. Es decir, que no estamos hablando de ningún sitio por ahí fuera, sino que estamos hablando de los mensajes y de las ofertas que se hacen dentro de
de estas páginas para tener contactos con sustancias en Madrid. El Kenses es un fenómeno relativamente nuevo, lo que os comentaba, o sea, depende de cómo han evolucionado las APPs, lo que ha influido mucho su evolución. Y de hecho, bueno, pues cuando se empieza a hablar de este fenómeno es alrededor del año 2012 en Reino Unido. Lo que sí sabemos es que es un fenómeno urbano. Es un fenómeno de grandes ciudades o de destinos gays. En España, bueno, pues como puede ser Ibiza, o puede ser Málaga, o puede ser Canarias, pero es un fenómeno de sitios grandes. No voy a hablar de las cifras, pero las APPs lo que permiten es a personas que viajan y que se desplazan a un sitio, llegar a un sitio y de forma anónima, bueno, pues contactar con otras personas. Entonces es verdad que eso facilita ese tipo de interacción. No hay muchos estudios sobre cuál es la repercusión de la utilización de drogas entre el colectivo gay, pero bueno, últimamente va habiendo aproximaciones y va habiendo encuestas a nivel europeo, bueno, pues un poco con la idea de intentar saber, bueno, pues de cuántas personas que puedan tener este problema estamos hablando. Si sabemos que en España, por lo menos, el consumo de drogas entre hombres que tienen sexo con hombre es 5 veces superior a la población en general, que dentro de este colectivo aquellas personas que tienen una infección por VIH también es más frecuente que lo practiquen. Pero lo que también se sabe es que dentro del colectivo gay es una práctica minoritaria, ¿vale? No es una práctica que esté generalizada, y en la última encuesta del EMIS, que es la encuesta que os comentaba, que era a nivel europeo, pues calculaban que podría ser entre un 10 o un 20% las personas que podrían estar utilizando algún tipo de sustancia, ¿vale? O sea que no estamos hablando de un fenómeno generalizado. Es verdad, claro, que yo siempre lo digo, en los centros de tratamiento, claro, siempre vemos a la gente que tiene problemas. Claro, las personas que consumen alcohol, pues de aquí probablemente somos el 90%. Claro, nosotros vemos a aquellas personas que tienen un problema con una dependencia. En esto nos pasa lo mismo, es decir, a las personas que nosotros vemos, claro, que tienen problemas muy graves. El hecho de que no sea un porcentaje grande no quiere decir que no sean personas que no necesitan ese tipo de atención, que yo creo que es un poco en lo que estamos ahora. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de esta combinación de sexo y drogas y de unas prácticas sexuales en un momento determinado de riesgo? Bueno, pues la adquisición y transmisión de enfermedades de las ITS, el VIH y la hepatitis C, que es por donde, bueno, yo creo que saltan muchas de las alertas, porque muchas de las consultas que a nosotros nos las hacen precisamente de las clínicas de enfermedades de transmisión sexual. Pero claro, el otro gran riesgo es el generar y el que aparezca un trastorno por uso de sustancias, es decir, que aparezca una dependencia a la sustancia. Las reacciones adversas, las intoxicaciones, las sobredosis, las interacciones de las drogas con medicamentos.
los trastornos del ánimo y los trastornos psicóticos, las ideas autolíticas que generan las intoxicaciones por determinadas sustancias, bueno, los sentimientos de vergüenza y de culpa cuando alguien está haciendo algo que le está generando problemas y que al final está condicionando su vida. Y bueno, pues al final la repercusión en tus relaciones sociales, tus problemas laborales, al final, bueno, pues la generación de un aislamiento y un problema laboral y económico. Bueno, dentro de que es una de las cosas que también a nosotros nos está generando también bastante preocupación, pues es el tema del slam o el slamming, que no deja de ser un eufemismo, es utilizar la vía intravenosa para el consumo de algunas de las sustancias que se toman en estas sesiones y que dentro de todas las personas que practican Chensés también es minoritario, pero está ahí. Y además, lo que digo, muchas veces son imágenes que se están utilizando incluso en páginas porno, como una imagen también más sexualizada. Entonces es verdad que una práctica de consumo que sabemos que es peligrosa por definición, bueno, pues se le está quitando muchísima importancia, ¿vale? Sí, por eso que se le está dando un contenido erótico que es bastante peligroso, ¿vale? Bueno, situados en qué es un poco una pincelada de lo que es el fenómeno del Kensés, en España y en otros países el perfil mayoritario de las personas de los hombres que lo practican, pues suele ser un varón entre 35 y 45 años, es decir, relativo a un adulto joven, con estudios superiores, que trabaja, que reside en un núcleo urbano, como os decía antes, de más de 500.000 habitantes, y que para nada se siente identificado con las personas que consumían drogas de los años 80 y 90, aunque desarrollan algunos de ellos problemas bastante graves relacionados con las sustancias. Sin embargo, no tienen ninguna conciencia de que eso sea un problema. Y esta ha sido una de las grandes, yo creo que es una de las grandes batallas que tenemos y que yo creo que desde todos los ámbitos hay que empezar un poco a combatir y no minimizar. Nosotros, claro, lo primero que nos encontramos, como nos pasa muchas veces cuando hay algún fenómeno emergente relacionado con las sustancias, suelen ser las situaciones más graves. Casi siempre pasa igual. Para cuando la situación salta, suele saltar porque aparecen las intoxicaciones, porque aparecen las infecciones de repente otra vez, frecuencias muy altas de determinadas. Y entonces como que hay una llamada de atención de qué está pasando. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue decir, vale, vamos a intentar iniciar tratamientos en los centros, en los CAD, porque sí que es verdad que sabemos que hay muchos más problemas en algunas de estas personas, y después probablemente Alba os cuente y os comente algunos, pero lo que es evidente es que en muchas de ellas el consumo es el problema principal, y si no lo abordamos y no lo tratamos no podemos tratar ningún otro. Para no enrollarme, a nosotros nos parecía tan importante que en el año 2017, cuando se hace el siguiente plan municipal de adicciones de la ciudad de Madrid, el Kensés se incluye en ese plan como una línea de trabajo que teníamos que abordar y que implementar.
Ahora mismo lo que tenemos son 3 centros, el CAD de Arganzuela, el CAD de Tetuán y el CAD de San Blas, que si veis en ese mapa son un poco los que están más situados en la parte de la almendra más central de Madrid. Y bueno, pues lo que se ha hecho ha sido concentrar la atención de estos pacientes en estos centros, porque así nos da lugar, nos ha dado lugar a lo largo de estos años a que la gente se pueda especializar, que pueda formarse y que pueda tener una formación adecuada para atender a este perfil de pacientes. Al final se ofrece el equipo específico que hay en muchos centros, pues con profesionales de la medicina, de la psicología, enfermería, terapia ocupacional, trabajo social, educación social, y bueno, pues se pone al servicio de estas personas y se utilizan los recursos de tratamiento que sean necesarios. Me salto los objetivos. Os pongo pues un ejemplo del itinerario general de tratamiento, y también cuando se necesita un tratamiento con apoyo de recursos de ingreso, pues se utiliza fundamentalmente la unidad de patología dual que tenemos, que es una unidad de ingreso, y los pisos de apoyo al tratamiento y de la reinserción cuando hacen falta. Bueno, pues comentaros que también se implementó un taller de salud sexual y de ocio saludable, que ese lo estamos haciendo en colaboración con Apoyo Positivo, que también es una asociación que trabaja intensamente en este tema. Una vez que eso más o menos lo teníamos claro, dijimos, vale, hay personas, que no sé por qué está borrado, bueno, vamos a intentar hacer una acción que tenga que ver más con la prevención y con la captación de pacientes. Para ir un poquito más allá, es decir, vamos a intentar llegar un poquito antes de que los problemas o que las situaciones sean tan graves. Y es así como nace Pausa, ¿vale? O sea, de esa reflexión de intentar hacer una captación, pues nos planteamos hacer un programa piloto que es Pausa. ¿Cuáles eran los objetivos? Tenía varios objetivos el programa, pero tal vez por el día y por las jornadas destacar que uno de los objetivos fundamentales que tenía era ver qué formas de acercamiento a los hombres que tenían sexo con hombres podía ser adecuado para intentar pues contactar con ellos antes de que llegaran a un centro tanto de ITS como a un CAD. Tenía otros objetivos, también proporcionar información, motivar para aclarar conceptos sobre el que es y si alguien necesitaba ser derivado a un centro, pues intentar derivarle. Al final, lo que el programa puso de manifiesto, el programa piloto lo hicimos entre los meses de septiembre del año pasado y diciembre, nada más salir de la pandemia. Es verdad que el momento era un momento complicado para toda la sociedad y complicado para las personas que consumen drogas. Es verdad que los locales al final seguían muchos cerrados, con muchas dificultades de hora y pues determinados acercamientos que creíamos que iban a ser posible a través de los locales, fueron muy difíciles. Pero lo que sí descubrimos fue, primero, que el WhatsApp es una herramienta bastante útil y flexible a la hora de poder contactar con las personas y dar una respuesta, que se creó un perfil en una red de contacto que era Macho Bebé, a través de la cual se ha llegado a bastantes usuarios.
Eso que dices, bueno, esto es lo más sencillo. Si yo me introduzco en una de estas redes de contacto, bueno, pues voy a llegar a las personas. Luego lo explicará Carlos, el hecho es que las redes de contactos no te dejan que metas mensajes relacionados con drogas o relacionados con algo preventivo como esto, con lo cual es verdad que salvo Macho Bebé no se consiguió autorización para ninguna más. Se hizo un perfil de Instagram con publicación frecuente de mensajes y de stories y la colaboración de muchos miembros populares de la comunidad LGTB que hicieron mensajes y que a través de los cuales se ha llegado a bastante gente. Y bueno, esto es un ejemplo de una respuesta automática de WhatsApp, porque el WhatsApp tiene un problema cuando tú estás trabajando intentando contactar con la gente, que claro, te pueden llegar mensajes para que des una respuesta inmediata o como si fueras un servicio de urgencia. Entonces, bueno, pues eso es verdad que hubo que modularlo para que sirviese, pero para que tampoco generase problema. Pero bueno, hecha esa modulación es verdad que da una respuesta muy ágil y que te permite contactar con la gente, pero necesita su tiempo y necesita, pues sus horas de estar ahí. Estos son mensajes de Instagram y algunos ejemplos de stories que ahora en cuanto termine ponemos uno para que lo veáis. Y lo que sí quería deciros son 4 datos, o sea, tampoco mucho más. Con los datos del 2020 lo que nos encontramos es que cuando se les hace una entrevista a las personas que acudieron de cómo habían conocido el servicio, al final, efectivamente, entre el 60% y el 30% había sido en Instagram y el 60% a través de la red de contacto de Macho Bebé. Es decir, prácticamente el 90% de las personas que habían llegado a través de esos dos medios. Esas mismas APPs, que son un problema, entre comillas, y favorecen el problema, también son las que nos están ayudando a llegar. Y en los datos de este trimestre, porque el piloto lo hicimos en esos 3 meses, para este año hemos conseguido que en vez de 3 sean 6 meses, que empezará en abril, está hasta junio, parará 2 meses y después será septiembre, octubre y noviembre. Y nos vuelve a pasar lo mismo, es decir, del conjunto de datos que tenemos, pues prácticamente otra vez el 90% son o por la aplicación de Macho Bebé, o por Instagram, o por una web, la web de Madrid Salud. A modo de conclusión, la difusión online creemos que nos permite llegar a usuarios que a lo mejor no han hecho esa reflexión de que pueden tener un problema y que no han formulado ninguna demanda de tratamiento ni ninguna demanda de consejo. La difusión por las redes, aunque parece que es un trabajo que, como todos tenemos el teléfono en la mano y como todos tenemos redes, es un trabajo que requiere su tiempo y que requiere su dedicación, que si no se hace además bien, tampoco al final puede servir para lo que vamos buscando. Que la presencia en las aplicaciones de contacto, pues efectivamente sería lo más adecuado, pero legalmente es verdad que están pues muy cerradas a que se pueda hacer este tipo de intervención. Y pues eso, que WhatsApp es una herramienta muy útil, pero que también pues hay que centrar el cómo intervenir con ella para que no genere problemas. Y hasta aquí, porque ahora Carlos nos contará más detalles de la intervención desde Pausa. Wingapo, mariquitas. Este sábado vinieron a vernos a la función del G unos espectadores muy en sintonía con lo que estamos haciendo.
Ellos son, parece que es un grupo de música, ellos son lo de Pausa Chemsex, que es un programa del Ayuntamiento de Madrid que ofrecen de forma totalmente anónima, sin juicio, desde el conocimiento, son hombres gays especializados en el asunto, que ofrecen info, apoyo, ayuda, gestión, sea, para gente que son usuarios o practicantes de chemsex. Y no solo se enfocan en ayudar a gente que ya tenga un consumo problemático o que esté mal con el tema, sino para gente que quiere encontrar alguna alternativa, simplemente tener información, ver si consultar si tiene un problema o no lo tiene. Se llaman Pausa Chemsex, de hecho, y el nombre está muy bien elegido. Así que os dejo por aquí el perfil y alguna publicación para que le echéis el ojo. Muchas gracias, Ruth, por tu presentación. La verdad es que ha sido muy detallada, muy completa. Creo que ha enmarcado muy bien lo que es el uso de las aplicaciones para una parte del colectivo LGTB con uno de los riesgos que ahora mismo son más significativos, y además enmarca muy bien nuestra siguiente ponencia, que os presento a Carlos Torrecilla, es psicólogo del programa Pausa, también está especializado en adicciones, de hecho lleva muchos años trabajando en prevención de adicciones con población adolescente y joven, y en los últimos años pues más dedicado también al ámbito del chemsex dentro del colectivo LGTBQ+. Su trabajo de fin de máster tuvo que ver con este tema y bueno, pues creo que es una persona que puede aportar mucho a esta mesa redonda. Su ponencia se titula Consecuencias del uso de aplicaciones de encuentro por geolocalización entre personas usuarias de chemsex. Vale, pues buenas tardes y muchas gracias por venir. Un miércoles de finales de junio con 40 grados se agradece. Gracias al equipo de Pican por la iniciativa, a Sandy, a Ruth y a todas las personas que habéis venido a escucharnos. Os animo a que sigáis el perfil de Pausa, entre otras razones para ver las stories que no han podido verse ahora. Es muy interesante. El chico que hablaba primero es un actor de cine para adultos, que es relativamente conocido dentro del público de ese cine para adultos gay, que tiene una cantidad de seguidores en Instagram brutal, pero es que además es relaciones públicas de algunos locales de Madrid, con lo cual es alguien que mueve gente. Pues pues desinteresada su colaboración y ha tenido una repercusión considerable. O sea, ese tipo de gestos son los que a nosotros nos impulsan y nos ayudan a creer que realmente el chemsex ya no es un fenómeno emergente. Ha venido siéndolo desde 2012, pero ya hay evidencia científica suficiente como para ponernos manos a la obra. Ya hay que ponerse a trabajar. Es una situación, es un problema de salud pública, o así lo sentimos nosotros. Nosotros en el equipo de Pausa somos 3 profesionales, y desde aquí también saludar y agradecer a Raúl Soriano, a Santiago Redondo. Ambos son mis compañeros y entre nosotros 3, con la supervisión de Ruth Olmos, hemos construido desde cero un servicio que a la vista está, que tiene resultados y que además, en nuestra opinión, la demanda es creciente. O sea, hemos despertado a un monstruo que quiere más porque hace falta más. Yo vengo a contaros, en la parte que tiene que ver conmigo de la ponencia, qué está pasando con las aplicaciones de encuentro sexual por geolocalización, que, pues como todos, no tienen una parte positiva, facilitadora de la interacción social, que ponen en contacto a muchas personas con una realidad, con un ecosistema gay, al que, o HSH o LGTB, como queráis llamarlo, son tantos acrónimos que ya, a los que somos maricas y somos de pueblo, venir a Madrid a vivir significa ir a la ciudad después del arcoíris. O sea, venimos aquí a poder tener la vida que del lugar del que venimos, o no ha sido posible o no ha sido fácil. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos aquí, al otro lado detrás del arcoíris, surgen un montón de demandas para las que puede ser que estemos más o menos preparados. Y ahí es donde, en mi opinión, las apps de geolocalización hacen una labor facilitadora, pero también una labor de mucho riesgo.
La práctica del kensex o el fenómeno del kensex se ha desarrollado o ha ido evolucionando de la mano de la evolución de determinadas aplicaciones. Aquí pongo un abanico de las que son más habituales. Esta conclusión la saco ya no solamente de los artículos que se han publicado, así que la bibliografía la dejo al final de la diapositiva, sino del mismo testimonio de las personas que hemos atendido en pausa. Ocurre que yo lo llamo ecosistema gay o ecosistema marica. Está tremendamente fragmentado. Nosotros somos una comunidad y nos vanagloriamos de llamarnos comunidad, pero una vez que entras dentro te das cuenta que está hipercompartimentada. Dependiendo de la edad que tienes, de lo que pesas, de lo que te gusta, de lo... yo qué sé. Entonces, fijaros, las aplicaciones de encuentro sexual por geolocalización representan también esa compartimentación. Existen aplicaciones destinadas o un poco que pretenden poner en contacto a personas que se identifican como osos, otras que buscan facilitar el contacto entre personas que practican sexo sin protección, lo que se llama el follar a pelo, o el backpack en inglés, como macho bebé. Aplicaciones que están orientadas a personas más jóvenes, como ocurre con Guapo. Aplicaciones que tienen una fama o una imagen social quizá un poquito más positiva o como más políticamente correcta, como pasa con Grindr. Y el contrapunto, que sería Scruff, que es aquella que representa o que de alguna manera incluye pues, unas prácticas quizás un poquito más minoritarias o más extremas. Estas conclusiones, como os digo, las saco de testimonios que recojo de personas que hemos atendido en el programa. Yo tampoco era consciente de hasta qué punto Grindr era la app ñoña y Scruff es la de sexo en grupo. Ocurre que se va desarrollando ese tipo de cultura asociada a cada una de las aplicaciones. Descubrimos que desde pausa teníamos un tremendo filón de difusión en estas aplicaciones y nos dimos contra un muro que nos impedía, de la mano de Grindr o de la mano de Scruff, poder poner nuestro perfil. Está tan sencillo como poner la foto que sale el chaval o que sale una mano con un teléfono y se quiere hablar con un profesional. Pues bueno, tan solo macho bebé, que como digo que es la aplicación del sexo sin protección, ha tenido la sensibilidad suficiente como para permitirnos, además de manera desinteresada, tener el perfil premium, o sea, con todas las facilidades. Y los datos que los ha expuesto Ruth ha sido una gran puerta de entrada de personas usuarias de kensex que utilizan esa aplicación, que de repente abren la aplicación en el móvil y ven una ventanita donde aparece un mensaje que te dice que si quieres hablar con un profesional, que es gratis y que es anónimo. Entonces, bueno, pues a la vista está que ha sido una manera muy interesante de, ya no me gusta decir captar, yo lo entiendo más como de facilitar, de que la gente sienta que está ahí, que es así de sencillo y que además ocurre que los 3 personas que estamos en el equipo somos gays. Entonces, un poquitillo conocemos el ecosistema gay. O sea, conocemos las dinámicas, conocemos la cultura, conocemos las presiones y los refuerzos y etcétera. Entonces, bueno, pues ayer que tuvimos reunión de equipo y estuvimos mirando la memoria, entre las evaluaciones salía que quizás ese era un aspecto señalado por los usuarios. Se habían sentido bastante comprendidos y muy cómodos a la hora de expresar, a la hora de poder compartir a lo mejor algunas ideas que en otro contexto de quizá más, no quiero decir sanitario, pues en otro contexto de ayuda a lo mejor habían sentido más reparo a la hora de poder dar determinados detalles. Como os digo, estas son las aplicaciones más usadas o que más a menudo han aparecido y que como ya está demostrado además a través de artículos que se han publicado, democratizan el fenómeno del kensex. Es decir, están contribuyendo a que personas que ya lo practican puedan conectar con personas que también lo practican, personas que no lo practican descubran o tengan a su alcance algo que no tienen por qué saber qué es, pero que puede generar curiosidad. Y de alguna manera, pues bueno, como os decía al principio,
cuando uno se integra en la cultura gay, va a depender mucho de qué recursos tienes tú para manejarte en ella. Y cuando digo recursos me refiero a habilidades sociales, autoestima, no sé, a qué percepción tienes, a cuánto conoces de la cultura gay. Para comprender el consumo de drogas dentro de la cultura gay, a mí me parece que es muy interesante conocerla, a lo mejor un poquito más a nivel teórico. Mirad, aquí pongo algunas ideas, y esto tiene que ver también con cosas que nos cuentan los usuarios del programa Pausa. Algunos usuarios reconocen que consumen drogas simplemente porque esa desinhibición, esa manera de modificar el estado en el que se sienten, esa manera de modificar los pensamientos o los comportamientos, les hace que sea más fácil adentrarse en la vida gay para la que no se les ha educado, para la que no están preparados. Y que de alguna manera, pues eso, ¿no? Les desinhibe, les libera, les hace... Parece que a nivel social, parece como que funcionan mejor. Y luego, también me parece muy interesante señalar que esa cultura gay, además de banderas de colores y de plumas y de drag queens, y de tal, o sea, además de todo eso, si hacemos zoom hacia atrás, observamos que la cultura gay masculina, la que tiene que ver con la práctica del tensex, se sostiene sobre unos valores que están bastante bien definidos. Y es que es una cultura tremendamente machista, donde los que somos gays, supongo que será por un mecanismo de compensación, tenemos que demostrar lo machos que somos continuamente. Porque si nos aproximamos a lo femenino, nos convertimos en una caricatura. Entonces podemos tender a ser menos deseables, a lo mejor nos miran menos, a lo mejor se pueden reír de nosotros. Entonces existe una gran presión dentro de nosotros mismos, de nuestra comunidad, por integrarnos dentro de ese modelo masculino y basado en el modelo de género. Un hombre, un tío, un macho es esto. Cuanto más te salgas de esto, menos cumples con el canon que ese prototipo de gay que quiere que manifiestes. Es una cultura muy sexualizada. Ruth hablaba de locales de ocio nocturno. Es verdad que están muy construidos desde la noche o para la noche, pero es que si en la medida en la que sales a algún sitio de ocio nocturno gay, te darás cuenta de que hay muchísimos estímulos que tienen que ver con lo sexual. Estímulos visuales, la propia dinámica, la luz del lugar. Parece que gira todo en torno al cuerpo, a la exhibición, al deseo, dando poco margen a otro tipo de, no sé, a lo mejor de inquietudes o de dinámicas. Ya depende de cuánto te guste a ti tu cuerpo, de cuánto de seguro te sientas con tu cuerpo y cuánto te apetezca enseñarlo. Pero insisto, no todas las personas lo manejan eso igual de bien. Es una cultura muy hedonista. Y para muestra las redes sociales. Desde que existe Instagram, que es el gran escaparate de cómo es nuestra vida, cómo de éxitos en nuestra vida, si ponéis el hashtag Pride o Pride 2021, os van a salir una cantidad de fotos de super mega diversión, que es que parece que los que somos gays vivimos en un parque temático de felicidad y de éxito y de dinero y de buen cuerpo, que bueno, al final quizás es eso lo que se espera de nosotros para que parezca que tenemos éxito, ¿no? Al final. Que está muy influenciada por culturas foráneas. El chemsex como fenómeno se empieza a estudiar en Reino Unido, pero el fenómeno se ha desarrollado en toda Europa. Es verdad que como es un fenómeno urbano, pues las grandes capitales han sido aquellas donde más se ha visibilizado. Hablamos de Londres, de Berlín, hablamos de Barcelona, y luego pues Madrid, Torremolinos, Canarias. Bueno, está muy asociada a la globalización y que ensalza valores como la juventud y el poder adquisitivo. Es decir, cuanto más cumplas con estos valores que señalo aquí, más integrado vas a estar en la cultura gay. Cuanto menos los cumplas, más excluido te vas a sentir. Y en ese equilibrio es en donde algunos de los usuarios de Pausa comparten con nosotros que el consumo les sirve pues o para sentirse más seguros, o para socializar, o para olvidarse de quién son o de cómo les va. Quizás es importante hacer una pequeña reflexión sobre
pues, ¿qué cultura o qué colectivo gay estamos construyendo? ¿De qué va esto, no? Si hay algo que podamos hacer. Bueno, pues con respecto a las apps, las apps son eso, son redes sociales, pretenden cubrir la necesidad de socialización que introducía Santi al principio de la ponencia. Lo que ocurre es que ya han ido mucho más allá. No se han quedado simplemente en un mero hecho socializador, porque la app como instrumento tecnológico se inserta dentro de una sociedad con unas dinámicas muy concretas. Entonces, ¿qué ha pasado con estas apps? Pues que se han hipersexualizado, que se han centrado en la masculinidad, en la juventud, o sea, han repetido los mismos valores que ya estaban o que ya se promovían antes de la llegada de las apps. Y insisto, para los que no todos los hombres gays o todos los HSH pues se manejan con la misma seguridad, generando incluso una cultura propia. Ya hay un lenguaje, una manera de denominar pues las sustancias prototípicas para el chemsex, los lugares donde se practican, los chills, el significado de sesión, incluso la utilización de eufemismos para que los administradores de las aplicaciones no vean que eres un camello. Pues en tu fotito, en tu perfil de macho bebé pones que tienes chuches, o la foto de una piruleta. Ese eufemismo es el que dentro de la cultura del uso de aplicaciones se acaba conociendo y se acaba diferenciando. Como digo, se crea, pues eso, no toda una cultura dentro de las apps a la hora de desenvolverse. Las aplicaciones también facilitan, o mejor dicho, han revolucionado la posibilidad de conocer personas de la misma manera que antes se hacía en un bar o se hacía en una actividad. Pues ahora desde el salón de tu casa, o una foto que puede ser o no auténtica, o que puede ser de este año o de hace 10 años, puedes entrar en contacto con otra persona e iniciar, bueno, pues eso, una interacción que puede llevar a muchas cosas. En la mayoría de los casos, el fin último es mantener una relación sexual. Me hace gracia porque algunos de los usuarios de Pausa reconocen que pareja no, pero amigos sí que han hecho a través de las aplicaciones. A mí me gusta mucho devolverles la idea de que detrás de cada fotito y detrás de cada imagen hay un ser humano al que le pasan cosas, que tiene inseguridades, que tiene, yo qué sé, o cuando me describen, por ejemplo, que han estado en un chill y que no se han podido permitir ser ellos mismos porque se mueren de inseguridad, hacemos como la metáfora de una obra de teatro, donde todas las personas que estaban en el chill estaban interpretando un papel. Porque a lo mejor no se pueden permitir mostrarse quiénes son porque no se sienten seguros. Entonces, esa máscara que les da seguridad en ocasiones está facilitada por el consumo de sustancias. Es como una manera, es como la muleta que te ayuda a caminar en un territorio donde tú no sabes bien manejarte. También señalar que las aplicaciones facilitan ese sentimiento de comunidad entre personas que tienen inquietudes o prácticas un poquito más minoritarias, ¿no? Y sí que le genera sentimiento de comunidad. No era fácil encontrar a alguien a quien le guste o que comparta contigo, pues eso, ¿no? La posibilidad de tener sexo en grupo, que parece que socialmente puede estar peor visto, o no sé, toda la cultura del cuero. Me hace mucha gracia porque se me vienen a la cabeza, ¿no? como momentos de sesión con pacientes, y recuerdo que uno puso sobre la mesa una idea muy interesante, y es que los hombres gays utilizamos la sexualidad, utilizamos las relaciones sexuales como manera de socializar, o sea, despojándolo de quizá la intensidad afectiva o amorosa o de esa intensidad. Para nosotros se convierte en algo lúdico. Y precisamente porque es algo lúdico, exploramos pues, muchos más territorios que tienen que ver pues, con los juegos, o con la indumentaria, con todo el tema del fetichismo. O sea, que es muy fácil poder pensar, caer en prejuicios, o pensar que si vicio, que si es que estáis trastornados o lo pensáis en relaciones sexuales. Cuidado. Es que cuando uno se lo lleva al terreno lúdico,
pues te puedes permitir, pues eso, ¿no? Jugar. Siempre y cuando se haga con seguridad y con respeto. Ya le meto prisa. Bueno, con lo que decía al principio, con el concepto de democratización que me parece muy interesante. Las aplicaciones han democratizado el fenómeno del chemsex llegando a personas que no tenían ni idea de qué iba esto. Nosotros nos encontramos en sesión con chicos muy jóvenes, muy inexpertos en cuanto a sustancias, con una vida bastante ordenada hasta que llegan a Madrid. Y de repente esto no lo saben manejar. Y de repente acaban teniendo una intensidad en las relaciones sexuales en grupo, consumiendo metanfetamina, que uno les ha propuesto pincharse, o sea, como que van de 0 a 100 en 3 fines de semana. No hay una conciencia real. Ellos simplemente llegaron a Madrid y necesitaban conocer gente, una pandilla con la que quedar, y se inician en un fenómeno peligrosísimo sin tener herramientas para ello, ¿no? Ya voy, Santi, ya le pongo el ejemplo de los jóvenes, pero también quiero poner el ejemplo de los mayores. Nos encontramos con población, con hombres gays a los que les pasa algo muy interesante, o sea, muy curioso, y es lo siguiente: cumplen 30 años, 35 años, y todos sus amigos heteros se casan, y tienen niños, y de repente su pandilla, su grupo de referencia, está en otro lugar, y tienen que empezar a socializar desde cero, porque no han construido un grupo de referencia de hombres gays. Entonces, hay mucho miedo, mucha inseguridad porque no saben hacia dónde ir. Me decían, es que yo salgo por la noche y yo ya no me veo. Es que yo ya no tengo ganas de ir de discotecas. Entonces cojo el móvil, me voy a una casa donde hay un chill y donde somos varios y ya sí, parece que tengo algo más de ocio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, las personas mayores. Mayores LGTB, perdón, mayores, hombres gays mayores que tampoco han socializado, que no tienen muchas habilidades, incluso con bastante homofobia interna, de la que todavía parece que no se terminan de perdonar a sí mismos el hecho de que les gusten los hombres, y que tienen un trabajo ahí a nivel emocional que hacer, y encuentran en el consumo una manera de poder desinhibirse que sin sustancias no se lo pueden permitir. Mucha población latina que llega a España y que llega a Madrid buscando la libertad y buscando las posibilidades afectivas que en su país de origen no tienen y que necesitan red social. O sea, al final nos encontramos con mucha gente que está muy sola. Muchos lo saben y otros ni siquiera lo saben. Les ayudamos en pausa a tomar conciencia de cuáles son las motivaciones que sostienen el consumo, cuáles son las consecuencias que está teniendo esto, y les ofrecemos pues, tanto derivación a otros servicios como la posibilidad de ponerse en tratamiento antes de que esto vaya a peor. A modo de conclusión, las aplicaciones facilitan la socialización, facilitan el encuentro, nos ayudan a ponernos en contacto unos con otros, pero por otro lado, y esto también lo comentaba un usuario, generan cierta dinámica deshumanizadora o deshumanizante, en tanto en cuanto una interacción que puede haber tenido un clima afectivo en un momento dado puede pegar un giro de 180 grados en una palabra, y que de tener buen rollo y de tener una conversación agradable de repente me dejes de hablar. Entonces yo no entiendo qué pasa, o me bloqueas. Entonces, o de repente me envías una serie de imágenes de tus genitales que me provocan una sensación, o sea, realmente no era esto lo que yo quería mantener en conversación contigo. Entonces, la conclusión a la que se llega es que en ocasiones la interacción a través de estas apps es de muy mala calidad, es de muy baja calidad, muy deshumanizante. La persona se siente utilizada. Eso provoca un desencanto. Me siento utilizado, si no mando fotos de mis genitales parece que no soy nadie o que no existo, o es imposible tener una conversación sensata porque si no quieres tener relaciones sexuales te bloquean enseguida. O sea que me parece que esto también es peligroso, caer en ese... O sea que esto también es un riesgo de las apps. Y luego decir también el uso compulsivo. Cuando se dan pues eso, sesiones o chills, parece que hay como una necesidad continua de que entre gente nueva, como de renovar el ganado que va entrando,
eso en un estado además de craving o de deseo de consumo se vuelve algo más impulsivo, y ahí es donde las aplicaciones facilitan eso, el no parar de poder encontrar gente que vaya viniendo, otra que va entrando, otra que va saliendo, perdón, y ya os digo, 24 horas sin filtro y sin que en muchos casos esta población sepa realmente qué está pasando, cuáles son los riesgos y cómo poder minimizarlos o enfrentarse a ellos. Y ya estaría. Pues muchas gracias, Carlos. ¿Se oye? Sí. La verdad es que ha sido muy ilustrativo el escuchar también desde esa experiencia de atención directa a los usuarios, pues un poco las características, ¿no?, de las personas que están utilizando estas aplicaciones, cuáles son las motivaciones que les impulsan este tipo de usos, los factores, ¿no?, que en un momento dado pueden determinar que asuman algún grado más de riesgos, ¿no? Y sobre todo a mí me llega mucho esa conclusión que haces, ¿no?, de esa soledad que sobrevuela, ¿no?, que en un mundo donde ya no solo tenemos el plano físico, también tenemos el plano digital para establecer comunidades, redes y relaciones, al final lo que nos impulsa y nos pone en riesgo sea la soledad. Pasamos a nuestra siguiente ponente, Alba. Te hemos hecho esperar un poquito, pero te esperamos con muchas ganas. Porque Alba Alonso es psicóloga y sexóloga de la asociación Imagina Más. Ella está especializada en adicciones. Imagina Más es una ONG que trabaja la igualdad, la salud sexual y la diversidad, pues desde el empoderamiento de las personas, ¿no?, para conseguir una sociedad más igualitaria, más inclusiva, libre de violencias y discriminaciones. Ella es uno de esos recursos comunitarios a los que Pausa y otros programas derivan a muchas personas, pues por el perfil que atienden y por el gran trabajo que hacen. En concreto, Alba va a ampliar un poco la visión que hemos tenido hasta ahora de lo que nos han contado Ruth y Carlos, porque va a hablar de las apps de contactos relacionadas con el chemsex, también desde un abordaje terapéutico. Vale, muchas gracias. Gracias por invitarme a participar hoy, gracias por venir. Voy a intentar también ser breve para no extenderme, porque luego entiendo que habrá un turno de preguntas, comentarios, reflexiones, ¿no? También por otro lado, creo que me voy a solapar en algunos aspectos con lo que ha comentado ya Carlos, pero bueno, vamos allá. Yo en principio, voy a contar un poquito también cuáles son... Vale, que al ser un PDF... ¿No se puede bajar en el...? ¿No? Bien, así, fenomenal. Vale. Voy a empezar un poquito también por contextualizar los servicios que ofrecemos desde Imagina Más, desde la asociación. Como comentaba Santi, pues contamos con 3 grandes áreas que son diversidad, igualdad y salud sexual, y toda la atención que ofrecemos en relación a personas usuarias de chemsex estaría englobada dentro del ámbito de la salud sexual, ¿no? Desde Imagina Más, uno de los servicios que prestamos es formación a profesionales del ámbito sociosanitario. Sin ir más lejos, esta misma mañana pues, hemos tenido una formación de este tipo, en un CAF en colaboración con Cruz Roja, ¿no? Al final es algo fundamental, por lo que ya también comentábamos anteriormente, ¿no? Porque muchas veces muchos usuarios, al encontrarse en recursos sanitarios, sean del tipo que sean, pues se encuentran con cierta desinformación y con cierto también prejuicio, ¿no? Entonces, pues es fundamental este tipo de formaciones, ¿no? Otro de las cosas, de los servicios que prestamos es pues campañas divulgativas y de sensibilización, ¿no? Sin ir más lejos, pues colaboramos con Onlymas, que es un dibujante satírico, ¿no?, de la comunidad gay, para hacer una campaña que pusiera sobre la mesa pues la cantidad de muertes que hay por sobredosis de GHB, ¿no?, lo que se conoce como nular, que es mucho más drástico y dramático de lo que se representa a nivel mediático, ¿no?
Parece que últimamente sí que está saliendo, se habla de chemsex en las noticias, ¿no? De hecho, hace poquito salió en Telecinco un reportaje y demás, parece que se está dando más visibilidad, pero bueno, aún queda mucho por hacer, ¿no? Bueno, a nivel, en la parte que me toca a mí, ¿no? También prestamos atención individual, psicológica y sexológica y compañeras trabajadoras sociales a nivel social, ¿no? Y pues nos coordinamos con los CAD, que ya ha comentado Ruth, tanto bueno, derivando usuarios allí como recibiendo derivaciones por parte de los CAD y de otras entidades como Pausa, ¿no? Y bueno, recientemente también hemos implementado en la asociación un grupo de apoyo terapéutico para reforzar un poco todos los aprendizajes que se hayan hecho en el proceso a nivel individual. Es un grupo de apoyo cerrado formado por usuarios que ya estaban en un proceso terapéutico con nosotras, ¿no? Y sobre todo esto, claro, a nivel de atención específica para chemsex, al igual que en otras adicciones, hay muchísima tradición bibliográfica, ¿no? de cómo funcionan los grupos terapéuticos en adicciones y demás. Pues con chemsex contamos todavía con poca bibliografía y poca evidencia, ¿no? Entonces estamos un poco en este sentido todavía en pañales, ¿no? Pero sí que al igual es esperable que, al igual que en otras adicciones, el formato grupal resulta muy terapéutico. Pues bueno, yo personalmente, que soy la que está coordinando el grupo de apoyo, recientemente pues he identificado que al igual en chemsex resulta muy positivo, ¿no? También por lo que hablamos de los referentes, de la importancia de los referentes, del aislamiento, ¿no? que muchas veces sienten pues los hombres que tienen sexo con hombres al llegar, por ejemplo, a una ciudad como puede ser Madrid, si vienen de provincias, y muchas veces también la vivencia de esto que me pasa solo me pasa a mí, ¿no? Estoy en un chir, todo el mundo se lo está pasando fenomenal, y yo soy el que tiene un problema, que no puede controlar, que esto me supone un conflicto, ¿no? Entonces el verse reflejados en otros usuarios, en otros hombres que están viviendo o que están experimentando lo mismo, ¿no? De la misma manera, pues resulta pues muy liberador, ¿no? y muy beneficioso. Y luego, nada, por último también, pues ocio alternativo, espacios y actividades de ocio alternativo, ¿no? Que muchas veces, claro, al entrar en el mundo de los chis, de las sesiones y demás, pues se deja de lado otro tipo de ocio o directamente es que no se ha tenido un ocio diferente previo, ¿no? Siempre ha sido asociado al consumo de sustancias. Entonces esto es igual una parte fundamental. Aquí. Vale. Bueno, tampoco me voy a extender aquí mucho más porque ya lo ha comentado muy bien Carlos, ¿no? Las interacciones que muchas veces se fomentan y se sustentan a través de este tipo de aplicaciones, de contactos, ¿no? Que conllevan muchas veces, aparte de ser como unas interacciones muy estereotipadas, muy concretas, muy protocolizadas, incluso en algunas ocasiones, ¿no? Vale, si da por hecho que te voy a preguntar esto, me vas a decir esto, y ya quedamos si me cuadra o no me cuadra, ¿no? Pues todo esto al final, que también tiene una connotación, como comentábamos, muy deshumanizante, ¿no? En ocasiones, ¿no? Se nos olvida que estamos interactuando con otra persona. Pues también se ven todas este tipo de actitudes discriminatorias, ¿no? Como puede ser la cromofobia, lo que comentábamos, la necesidad de desempeñar un rol de género muy masculino, ¿no? Para sentirme deseable, ¿no? Hay muchas categorías rígidas, ¿no? Sobre lo que resulta deseable y lo que no. Y muchas veces estas actitudes discriminatorias lo que implican es que, bueno, pues hay detrás de ellas, ¿no? Esta serie de inseguridades, de miedos para no encajar en esta categoría de lo deseable, ¿no? Ya puede ser en cuanto a expresión de género, en cuanto a
etnia, bueno, hay mucha transfobia también, ¿no? Hacia personas trans de género no binario, ¿no? Xerofobia, ¿no? En lo que comentamos, hay muchos usuarios de Kenser que son VIH positivo, pero hay muchísima xerofobia, tanto, vamos, xerofobia como tal, o hay xerofobia interiorizada también, ¿no? Hay muchos duelos sin elaborar en muchas ocasiones acerca de un diagnóstico, ¿no? Gordofobia, por supuesto, por lo que comentábamos, ¿no? de la normatividad en cuanto al modelo de belleza, ¿no? Que ahora profundizar un poquito más. Y muchas veces, pues igual, cae conductas de estas de ghosting, ¿no? De, pues bueno, no me interesa lo que me ofreces, te dejo de hablar sin dar explicación o te bloqueo directamente, ¿no? Y corto la interacción. Esto, como comentaban, ¿no? Muchas veces todas estas actitudes se sustentan en el miedo a no encajar yo en la categoría deseable. Entonces, a través de estas actitudes, de algún modo sustento la jerarquía, ¿no? De, vale, pues yo estoy por encima de ti en este sentido, soy más deseable que tú, ¿no? Todo esto a un nivel muy, muy inconsciente y del que pues muchas veces sin caer, o sea, sin ser conscientes, se reproducen este tipo de actitudes. Por eso, bueno, es fundamental, ¿no? el intentar hacer y es lo que se trabaja también muchas veces en consulta, ¿no? Este proceso introspectivo de qué quiero, qué busco, qué necesito yo, de qué forma me siento cómodo utilizando estas aplicaciones, ¿no? Y qué tipo de interacciones me hacen sentir mal, pero estoy reproduciendo sin darme cuenta. Y esto es fundamental. Claro, todo esto que acabamos de ver, si profundizamos un poquito en todas las motivaciones, que muchas de ellas ya las comentaba Carlos, ¿no? Pero en todas las motivaciones que llevan a muchos usuarios a utilizar este tipo de aplicaciones, pues bueno, tenemos la que resultaría más lógica, ¿no? Pero que muchas veces no es la principal, que es, vale, pues me meto en esta aplicación, en esta web de contactos para tener encuentros sexuales, ¿no? Que en numerosas ocasiones pues son fáciles, rápidos, accesibles, pero en otras no tanto, ¿no? Porque hay muchos usuarios que refieren que pues bueno, se producen todo tipo de interacciones, pero al final muchas veces ni llegan a tener un encuentro sexual realmente. Entonces, bueno, otra de las motivaciones sería socializar, como ya comentábamos, ¿no? Llego a una ciudad nueva o a un país que no es mi país natal, vale, ¿cómo hago amigos más fácilmente? Amigos que además tengan mi misma orientación, ¿no? Intereses comunes y toda esta cultura en común, pues a través de las aplicaciones de contactos, ¿no? ¿Qué ocurre con esto de socializar? Pues como comentábamos, que a través de estas aplicaciones la normalización del consumo de sustancias es cada vez mayor, ¿no? Y esto se ha incrementado todavía más a raíz de la pandemia, del cierre de locales de ocio nocturno, ¿no? Y cuando todo el ocio se ha desplazado a los hogares, ¿no? Con todo lo que esto conlleva, que dentro de las casas pues se reproduce al final dinámicas de las discotecas, ¿no? De consumo de sustancias en lo privado. Entonces, bueno, todo el ocio que se hacía antes en locales, pues ahora se concentra pues en los chirs o guarrichirs, si ya son específicamente para tener encuentros sexuales, ¿no? Muchas personas también utilizan las aplicaciones como estrategia de autorregulación. ¿Esto qué quiere decir? Pues me encuentro mal, tengo ansiedad, me siento triste, hay emociones negativas que no quiero sentir, ¿no? Y bueno, pues al igual que podemos hablar de otro tipo de conductas como comer o tener sexo, ¿no? De forma compulsiva, como hablábamos antes, pues el uso de aplicaciones móviles también ocurre, ¿no? Hay personas que dicen, pues he tenido un mal día en el trabajo, estoy frustrado, llegué a casa y me metí en el Grindr 4 horas, ¿no? Se me fue de las manos y de repente pues me dieron las 4 de la mañana, ¿no? Cosas así. Al final un uso muy, muy compulsivo y que no persigue un objetivo, una motivación más allá de evadirme, evitar sentir malestar de algún tipo, ¿no? Otra de las motivaciones es contrarrestar esta sensación que comentábamos, ¿no? De vacío, soledad,
¿Qué ocurre? Que muchas veces entro en estas aplicaciones con esta sensación de soledad y lo que me encuentro es más solo todavía, ¿no? Entonces, con muchas de estas motivaciones que me llevan a utilizar las aplicaciones de contactos, lo que se da es un círculo vicioso, ¿no? De me siento solo, me siento mal, o a nivel de autoestima también, por ejemplo, ¿no? Me meto aquí, pero es que no solo no consigo lo que busco, sino que es que cronifico el malestar de algún modo, ¿no? Otra de las motivaciones muy frecuentes es al final expresar la expresión de una erótica más desinhibida. Es decir, también encontramos muchos casos en los que tengo doble perfil, ¿no? Mi perfil como más a nivel social, menos que se puede hacer un juicio de valor menos negativo, ¿no? Porque puede encajar más en los cánones sociales de lo que está permitido en cuanto a la erótica y lo que no, ¿no? Lo que hablamos antes. Vale, pues busco amigos o un perfil como más de este tipo, y luego otro perfil anónimo, sin foto, donde yo me permito expresarme de una forma más desinhibida, ¿no? Como que me interesa determinado rol sexual o determinada práctica que puede resultar menos normativa, ¿no? Con lo cual aquí también se da un poco el efecto de que realmente no estoy aceptando cuál es mi erótica, cuáles son mis deseos, cuáles son mis gustos, ¿no? Sino que estoy canalizándolos a través del anonimato que permiten las apps, con lo que esto conlleva a nivel emocional, ¿no? Y a nivel de autoaceptación, ¿no? Que eso es una de las cosas que hay que trabajar muy frecuentemente en consulta. Y luego una de las motivaciones ya más evidentes pues es el consumo. Directamente me meto en la aplicación para pues, contactar con un dealer o para buscar cuál es el chip más cercano y todo esto, ¿no? Con respecto al consumo también, ¿no? Por enlazar, pues bueno, creo que es importante comentar un poco cuál es el perfil de usuario que nos llega en Imagina, ¿no? Que al final es un perfil que detecta o refiere que está teniendo un consumo problemático de las sustancias asociadas al chemsex, ¿no? Algunas de lo que vemos así más frecuentemente, que son las señales que nos alertan de que efectivamente pues, hay un consumo problemático, ¿no? Pues lo que refieren es que han perdido el control del uso de las sustancias, o sea, ya quieren dejar de consumir o reducir la frecuencia del consumo o la cantidad o lo que sea, ¿no? Pero no son capaces, ¿no? Y de ahí viene la demanda de un asesoramiento, de un acompañamiento, ¿no? Otro de los indicadores más frecuentes es una red social deteriorada, lo que comentábamos, ¿no? O bien es que no había una red social previa al consumo, o sea, a las personas consumidoras, ¿no? O bien es que sí que teníamos otras redes sociales, pero las hemos ido dejando de lado porque nos hemos centrado más en los amigos de Colocón, ¿no? Entonces, esto es otro de los indicadores y por último, pues lo que nos encontramos muy frecuentemente también es esto, la vida sexual completamente condicionada, ¿no? Ya no soy capaz de tener sexo sobrio, ya no soy capaz de afrontar un encuentro sexual sin sustancias, ¿no? No sé, no todos los usuarios presentan las tres, pero bueno, la que sí que es clave es la sensación de pérdida de control. Vale. ¿Qué variables relacionadas encontramos, ¿no? con este consumo problemático? Con que, bueno, podemos hablar de variables a un nivel más macro, más social, y de variables a nivel individual, ¿no? A nivel social, pues desde luego lo que tiene mucho que ver, y esto siempre meto esta cuña, ¿no? Como sexóloga, es una falta de educación sexual, ¿no? Integral, de calidad, hecha desde un enfoque positivo, ¿no? Hecha así como hemos recibido, pues sin ir más lejos yo misma, ¿no? Gente de mi generación, generaciones anteriores, por supuesto, ¿no? Una educación sexual hecha siempre desde el miedo, desde el tabú, con un enfoque cis heteronormativo, ¿no? Embarazos y infecciones, ¿no? Cuidado con todo esto y
y al final es el juicio moral, ¿no? Entonces, ¿esto que conlleva? Pues que, ¿cuál es la principal educación sexual que recibimos? Pues el porno, ¿no? El modelo a seguir pues es todo lo que hemos podido interiorizar del porno. Y esto tiene mucho que ver también con lo que comentábamos, ¿no? Del modelo de belleza normativo, estereotipado, de cuáles cuerpos son deseables, cuáles no. Y no solo esto, sino lo guionizados que tenemos los encuentros sexuales, ¿no? En cuanto a que son encuentros genitalizados, coitocéntricos, ¿no? Con este guión de preliminares, que a mí este nombre me horroriza, penetración y eyaculación, ¿no? Que es como, vale, pues tenemos que seguir esto. Y si esto lo podemos extender durante horas, días, una erección y demás, pues claro, lo asociamos con que eso es un mayor placer, una mayor satisfacción, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que comentábamos, ¿no? Con esta falta de educación sexual real, ¿no? De preguntarnos qué nos gusta, qué no nos gusta, de ampliar el concepto de erótica más allá de lo genital y de lo coitocéntrico, ¿no? Por supuesto, con el sistema binario de género en el que vivimos, ¿no? Con el que hay estos roles de género tan rígidos y estereotipados, donde si eres hombre tienes que ser masculino, si eres mujer tienes que ser femenina, y si te sales de ahí vas a recibir mucha violencia, ¿no? Y mucha discriminación, con lo cual esto conlleva pues la sobrecompensación de la que hablábamos antes, ¿no? De que me enroco en mi posición de masculino y voy a ejercer también dentro de mi propio colectivo discriminación contra otros hombres que no se ajusten a este rol de género tan rígido, ¿no? Y bueno, todo esto conlleva pues también todos los prejuicios que tenemos interiorizados acerca de la sexualidad, ¿no? De lo que está permitido, de lo que no, y cuanto más nos alejemos de lo normativo en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a identidades, orientaciones, prácticas, la forma que tengamos de relacionarnos, ¿no? De establecer relaciones, ¿no? En cuanto más nos alejemos del sexo en el matrimonio heterosexual, pues más discriminación, más violencia y más prejuicios vamos a tener también interiorizados con lo que nos gusta, ¿no? Y con lo que hacemos. A nivel individual, las variables que hay relacionadas con un consumo problemático, ¿no? Pues lo que vemos, no sé si en todos los casos, pero en un porcentaje muy alto, pues es al final la homofobia interiorizada, ¿no? Por lo que comentábamos, es que el sistema en el que vivimos estamos aquí, ¿no? Entonces, claro que hay machismo en el colectivo gay, porque hay machismo en la sociedad y lo tenemos interiorizado, ¿no? Entonces, pues todo esto conlleva al final vivir con ciertas emociones negativas, mi propia orientación, ¿no? Una baja autoestima, ¿no? Todo esto lo ha comentado también un poquito Carlos, ¿no? Pero si yo, vale, pues me siento mal por ser quien soy, tengo sentimientos negativos, físicamente tampoco encajo en el canon de belleza hegemónico, pues tengo seguridades, ¿no? Todo esto que implica tener una baja autoestima, pues es que aquí el consumo de sustancias a nivel social y en el contexto de sexo pues se cuadra muy bien, ¿no? Porque parchea todo esto y yo voy tirando para adelante, ¿no? Pues claro, por supuesto, variables relacionadas comunes son la ansiedad y la depresión. Aquí podríamos entrar en el debate de qué vino antes, el huevo o la gallina, pero bueno, es complicado de determinar y depende mucho también de cada caso en particular, ¿no? Un estilo de afrontamiento evitativo, lo que comentábamos antes, el uso compulsivo de aplicaciones, de sustancias, de sexo, ¿no? de conductas sexuales, al final, cuando se vuelven desadaptativas es porque estamos evitando sentir malestar o evitando tener ansiedad o evitando una serie de cuestiones, ¿no? Que muchas veces, incluso situaciones de duelo, ¿no? He tenido una ruptura de pareja muy traumática porque ha sido una relación con dinámicas muy tóxicas y muy complejas, y no elaboro el duelo, sino que pues me paso todos los fines de semana de chill en chill, ¿no? Que esto es muy frecuente.
pues al final también una de las variables muy comunes es un déficit de habilidades sociales, ¿no? Pues vamos parcheando, ¿no? Lo que decíamos, se mezcla aquí bueno, la baja inteligencia emocional también no me la quiero dejar sin comentar, porque también es algo muy llamativo, ¿no? Y es algo que tanto consulta individual como en formato grupal lo he trabajado y funciona muy bien, pero claro, vamos a preguntarnos de dónde viene esta baja inteligencia emocional, que tenemos todo el mundo, ¿no? O sea, por defecto, porque al igual que hay falta de educación sexual, hay falta de educación emocional, ¿no? No sabemos para qué sirven las emociones, entonces aquellas con una connotación más negativa, pues nos cuesta más sentirlas, ¿no? Tendemos tendencia a evitarlas en general, todo el mundo, ¿no? Si hablamos ya de hombres, ¿no? Con todo lo que conlleva la socialización diferencial de género, todos los mensajes que reciben desde pequeños, ¿no? De los niños no lloran, etcétera, etcétera, pues aquí tenemos una explicación muy evidente de que pues, no me voy a permitir sentirme triste o expresar mi tristeza, ¿no? Entonces voy a ir parcheando como pueda, tirando para adelante. Y bueno, como comentaba también, aparte de la homofobia interiorizada, en muchos casos se ven xenofobia interiorizada, igual pues la no elaboración de duelos por un diagnóstico de VIH. Yo hablando un poco desde mi práctica, ¿no? Cómo abordo yo a nivel terapéutico, bueno, como comentábamos también, el Kensex es un fenómeno multifactorial donde intervienen un montón de factores, ¿no? A nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, a nivel médico, es un fenómeno que debe ser abordado desde lo multidisciplinar, desde un equipo de diferentes profesionales, ¿no? Porque solo con un abordaje psicológico se va a quedar cojo, solo con un abordaje sexológico se va a quedar cojo, ¿no? Porque comentaba Ruth, al final hay un problema de consumo de sustancias, ¿no? Entonces, o abordamos el consumo de sustancias, o por mucho que trabajemos a nivel sexológico, vale, pues vamos a ampliar el concepto de erótica que tenemos. Pues muchas veces no es suficiente si estamos todo el rato, todos los fines de semana consumiendo y estamos, al final, no dejamos espacio ni encontramos una estabilidad emocional ni un enfoque ni un escenario en el que se puedan trabajar otro tipo de cuestiones, ¿no? Sino, por lo menos, ya no digo eliminar el consumo, pero espaciar el consumo, ¿no? Yo desde mi práctica diaria pues trabajo desde una perspectiva integradora, ¿no? de psicoterapia integradora, pues, que al final combina pues, diferentes técnicas de corte más humanista o cognitivo-conductual o gestáltico o de psicodrama, ¿no? Porque creo que al final pues es un enfoque más flexible que en este tipo de casos que hay como tantos palos que tocar, pues facilita un poco esta labor, ¿no? Y que igual con una perspectiva pues, más puramente cognitivo-conductual, que estoy soltando aquí un rollo psicológico, pero bueno, más puramente cognitivo-conductual igual nos podemos quedar cojas, ¿no? Este enfoque también facilita un poco el vínculo terapéutico, que yo creo que en estos casos es fundamental. Sobre todo en un inicio, ¿no? Ya simplemente establecer en las primeras consultas este vínculo, o sea, hacer mucho hincapié en que es un espacio libre de juicios, donde la persona se sienta completamente segura, pues ya simplemente el vínculo terapéutico muchas veces es ya de por sí, en cierta medida, pues sanador en un sentido, ¿no? Vale, pues es que por primera vez estoy hablando de todo esto, que me da tanta vergüenza, que tengo tan estigmatizado, ¿no? Que me genera tanta culpabilidad con una persona, lo estoy verbalizando en voz alta y no estoy encontrando ningún juicio, ¿no? Sino todo lo contrario, un entendimiento y una aceptación, ¿no? de esto. Y también esto facilita mucho la labor a la hora de ir estableciendo objetivos muy personalizables, ¿no? No iniciar desde una perspectiva de, no, pues tenemos que conseguir
la eliminación total del consumo, ¿no? Porque de esa manera, claro, pues la mayoría, por no decir el 100%, salen corriendo, ¿no? Porque esto tiene que ver también con lo que pues, hay personas que están en diferentes estadios en cuanto a su motivación para el cambio, en cuanto a su conciencia del problema, ¿no? Y bueno, que hay personas que al final, por mucho que trabajemos un montón de aspectos, van a seguir queriendo consumir, ¿no? Entonces, bueno, al final los objetivos los marca la propia persona y vamos acompañando un poco, vamos trabajando para llegar a ellos, ¿no? Y bueno, también aparte de todo este proceso a nivel individual, pues por último como hemos implementado los grupos estos que comentaba a nivel terapéutico, pues también voy valorando un poco según las características del propio usuario, según la fase del proceso en la que está, si puede resultar beneficioso, si puede de algún modo beneficiarse del refuerzo a nivel grupal, ¿no? Porque sí que es verdad que no todos los usuarios pueden beneficiarse, o incluso que vayan a una terapia grupal puede ser contraproducente, ¿no? Entonces esto también lo tengo en cuenta. Y ya por último, sí. Y nada, esto ya es lo que comentaba antes, ¿no? Lo que estamos percibiendo de cómo la pandemia ha impactado en cuanto a estos usuarios, ¿no? Que consumen sustancias. Se ha generalizado, se ha normalizado el consumo bastante, y esto tiene que ver con lo que comentamos, con el cambio de dinámicas de ocio nocturno. Estamos viendo una mayor incidencia del consumo inyectado de la práctica del slam. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al quedarnos en viviendas, en domicilios, con todo el contexto del confinamiento, pues personas que consumían únicamente los fines de semana en locales de ocio o en su domicilio, pero el consumo de fin de semana, a raíz del confinamiento se ha generalizado mucho, y hay gente que empezó a consumir pues entre semana, pues con esta situación de ERTE, de ahora ya no sé si el lunes, el miércoles, porque llevo en mi casa metida pues un mes y medio, ¿no? Entonces esto también ha impactado en cuanto a un mayor aislamiento de las personas, ¿no? Vale, pues consumo inyectado, solo en mi casa, y ya ni siquiera quedo con nadie, ya me meto en sesiones a través de videochat de estos, que hay un montón, y conecto con gente, pero todo a través de una forma virtual, porque ya la erótica, el tener sexo, ya no es la motivación principal, sino el propio consumo, ¿vale? Y bueno, con todo lo que esto conlleva a nivel de repercusión en la salud física, psicológica y mental, o sea, psicológica y social de los usuarios, ¿no? Que bueno, ya hemos comentado. Y ya está. Y ya termino, que vamos fatal, yo creo. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Alba. La verdad es que ha sido súper interesante escucharte, ver también ese abordaje, ¿no? Cómo lo estáis haciendo con los pacientes, cuáles son sus demandas, lo que tú decías, ¿no? Que el objetivo lo ponen ellos y bueno, pues todo como muy adaptado a la persona, ¿no? Que eso es fundamental. Me surgen 1000 preguntas que os haría a cualquiera de vosotros que estáis aquí. Lanzo una, o sea, no es una pregunta, es una reflexión, ¿no? Quiero decir, en este mundo de las apps, ¿no? Del encuentro, de la socialización y demás, yo ahora mismo, después de escucharos, me pregunto, pues, cómo estas aplicaciones que deben facilitar nuestras relaciones, cómo las estamos pervirtiendo de alguna manera y estamos replicando modelos y formas de comunicarnos que al final están incrementando los riesgos en lugar de reducirlos. Pero bueno, es una reflexión simplemente. Y sabemos que hemos superado la hora que teníamos prevista, pero aún así no me resisto a abrir un turno de palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna cuestión o algo que quiera plantear, o alguno de los miembros de la mesa que quiera preguntar algo respecto a las aportaciones del resto. ¿Le puedes acercar el micrófono? Sí, claro. Voy a hacer de... ¿Probando? Esto va a sonar un poquito friki, pero en plan, por experiencias propias, yo he visto que hay chavales de 15, 14 años metidos dentro de estas redes de ligue
¿creéis que sería necesario la introducción de estos programas en las aulas para concienciación y sensibilización? En plan de toma puta realidad, porque si no lo decimos con antelación, podéis caer sin daros cuenta. No sé si me explico. A ver, yo creo que sí que hay que introducir en las aulas actividades preventivas que van relacionadas con la utilización de las nuevas tecnologías. Creo que hemos dejado en manos de chavales muy jóvenes herramientas con un potencial que muchas veces hasta las propias personas adultas desconocen hasta dónde se puede llegar. Y creo que eso, bueno, ellos tienen más experiencia porque además se dedican a actividades también de prevención, pero creo que ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo las personas adultas. Sí que tenemos que ser referentes de esas personas jóvenes. No se pueden oír frases como, yo qué sé, mi hijo sabe más de las aplicaciones que yo, conoce más las aplicaciones, conoce más, porque estamos dejando en su mano, bueno, pues una herramienta que puede llegar muy lejos a cosas muy buenas, pero evidentemente también muy lejos en contacto con cosas muy complicadas. Es verdad que yo creo que hay que medir mucho lo que uno introduce en la escuela, pero medidas de protección o medidas de control y medidas que ayuden muchas veces a los adultos también a acompañar en ese proceso a los adolescentes, yo creo que son imprescindibles ahora mismo. No, totalmente lo que comentaba, ¿no? La importancia de la educación sexual integral me refiero de algún modo en las aulas, o sea, las aulas en colegios, institutos, adaptada, por supuesto, a los diferentes grupos de edad y la educación sexual desde, pues esto, ¿no? Desde la diversidad y de sexo, identidad, orientaciones, etcétera, pero también un poco desde la diversidad erótica, las prácticas y desde y otro tipo que, bueno, ya no sería educación sexual como tal, ¿no? Pero lo que habla de educación emocional o de prevención de riesgo en cuanto a consumo de sustancias, ¿no? Empezando, bueno, es que al final estamos en un contexto social en el que el alcohol o el tabaco son sustancias legales, pero hay una normalización brutal y tampoco hay, o sea, yo creo que sí que es importante hacer hincapié en las consecuencias que puede conllevar todo el consumo de sustancias al final, pero insisto que sin caer en un enfoque desde el miedo y tal, sino desde la información, ¿no? Desde la información rigurosa, aterrizada y adaptada. Pero ir más allá. Porque yo también intervengo en aula, entonces un poco de perspectiva de lo que ocurre en aula tengo. Y me parece que hoy estamos hablando de un fenómeno tan multifactorial que pretender entrar en aula, el aula es como el microsistema del sistema educativo español. El sistema educativo español tiene muchas características y una de ellas es que está muy centrado en contenidos que están supervisados y aprobados por el Ministerio de Educación. Entonces, todo lo que tú metas en un aula que no esté contemplado desde ahí, tienes que tener mucho cuidado. Primero porque no sabes cómo se va a recibir y luego porque no va a haber una continuidad. Entonces, nuestra presencia en aula es puntual. Nuestro enfoque preventivo, además de dar la información, que en muchos casos ya la tienen, es que piensen, es que tengan un poco de conciencia crítica, que, no sé, pues trabajar autoestima y habilidades sociales, y ya. Porque las drogas están ahí fuera, están en la vida, y de lo que se trata es de que tú te manejes. Yo no te voy a meter miedo porque no sirve para nada, pero tampoco te voy a engañar. Y es que es lo que hay, ¿no? Quiero decir, con el tema del chemsex en concreto, me parece que hace falta un trabajo, pues sobre todo de educación afectivo-sexual a los gays jóvenes.
Chavales, esto es lo que espera. Ahí, cuando empezáis a salir por Chueca o por Malasaña o por Lavapiés, esto es lo que hay. A ver cómo lo manejáis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más se anima? Pero, Carlos, eso que último que acabas de comentar, ¿cómo se hace? ¿No? Es decir, porque efectivamente lo que planteaba es que él identifica chavales de su entorno, de su edad, que pueden verse el día de mañana en una situación de las que se están hablando aquí. Entonces, ¿cómo se previene eso? ¿Desde dónde se trabaja? ¿Cómo se hace si a todos nos viene pues el espacio del aula, pero yo también estoy de acuerdo con lo que has planteado. Desde Pausa, como decía al principio, hemos construido el servicio desde cero, un poco planteando los objetivos que Madrid Salud detectaba y marcaba, pero a partir de ahí se nos ocurrían múltiples formas. Una de ellas era la de crear actividades grupales formativas, de manera que pudiéramos pues eso, desarrollar una actividad educativa o un grupo de manera un poquito más continuada en un espacio como puede ser Navas de Tolosa, o sea, espacios que tiene Madrid Salud donde pudiéramos ser referentes, pues un poco como agentes de salud, darnos a conocer, que personas jóvenes nos conocieran y ofrecerles ese tipo de experiencias educativas, ese tipo de espacios. Claro, estamos hablando de educación no formal, estamos hablando de contenidos que no están en el sistema educativo y que, bueno, que tienen que ver sobre todo eso, con desarrollar a la persona para que se enfrente luego a situaciones, ¿no? Esa es una idea que se nos ocurría, un ejemplo que puede dar forma a esta posible iniciativa. Contar con el aula a mí me parece que no es real, con respecto al Ken 6, pero que existen alternativas también es real. O sea que hay que inventárselas desde cero, encontrar espacio y luego, por supuesto, hacer una labor de difusión ardua a conseguir que la población venga. Sí, sí. Y sobre todo también me parece, porque yo soy profesional de servicios sociales, sinceramente hay un desconocimiento por mi parte de mucho de lo que habéis contado hoy. O sea que los profesionales que están trabajando con la chavalería deberían de tener esa formación también que también es un espacio también a trabajar por ahí. Sí, sí, los profesionales que están en intervención, hablo de educadores de calle, de ASPA, de muchos recursos que hay socioeducativos juveniles. Que se puede trabajar esto directamente de manera transversal, no sé. Otra cosa que está ocurriendo y que también es como muy desconocido es lo que está pasando con las páginas porno y la gente joven. Y es la forma de llegar a la sexualidad de mucha gente joven es a través de páginas porno, con lo que supone eso de aprendizaje de unas prácticas que no, que, bueno, pues que si teníamos poca educación sexual, pues eso, nos vamos al otro extremo. Entonces, sí es verdad lo que tú dices, es decir, hay cosas que yo creo que las personas que tienen a lo mejor determinada posibilidad de ejercer esa influencia deben de conocer qué están pasando, porque como dice Carlos, o sea, una solución así mágica no existe, pero por lo menos para ir elaborando y dando respuestas. Bueno, y yo ahora participo como psicólogo de PICAN, porque sí que es verdad que en el trabajo que hemos realizado durante este año en el aula, sí que ha habido grupos en los que nos han expresado esta necesidad de trabajar sobre el acercamiento de los más jóvenes a la sexualidad a través de la pornografía, ya en edades tempranas. Y bueno, sí que es verdad porque nos hemos centrado ahora en la pregunta que tú hacías, ¿no?, en esta parte del consumo de sustancias, pero bueno, yo creo que en aula también tenemos que trabajar el cómo nos estamos relacionando con los demás, porque al final cuando hablamos de aplicaciones de contactos estamos hablando de que estamos sustituyendo ligar en el parque o ligar en el patio por ligar a través de una pantalla con estos códigos tan despersonalizados que estamos utilizando a veces y con el riesgo además de, por un lado, poder acceder
a otro tipo de situaciones potencialmente peligrosas como son las sustancias, pero también el riesgo en sí mismo de ese uso abusivo, descontrolado y compulsivo. Y todo eso pasa porque, como comentaba Alba antes, ¿no? Pues por tener esa educación emocional, esa educación sexual y ese entrenamiento en habilidades y esa potenciación y empoderamiento de las personas para evitar que esto suceda. Y bueno, sí que es verdad que desde Picante este año hemos ido recibiendo esos mensajes y son parte de los deberes que nos llevamos para este verano, ¿no? Porque al final es algo, es una realidad que está ahí, que hay que abordar, que el aula es la que nos ha dado la pista de, oye, todos sabemos que esto está sucediendo, pero ya cuando te dicen, oye, esto está pasando de una manera que ya identificamos como problemática, ¿no? Pues es algo a trabajar y a dar respuesta en otros espacios, porque el aula no te permite la estabilidad suficiente como para poder desarrollar una intervención que realmente consiga cambios en las personas. Y creo que había alguna mano más por allí. Me voy a ir un poquito en plan élite. Tienes el micrófono a tu lado. Vale. Es que esto no me gusta, el micrófono. La falta de costumbre, falta calle. Iba a decir, se me voy a ir un poquito al terreno de élite. Creo que todos conocen la serie de élite, ¿no? ¿Qué opina? Empezó normalizando los tríos en el colectivo heterosexual por sus 3 antagonistas que había en la primera temporada y ahora se han adaptado al colectivo gay. Y es como que están enfocando como un cliché, ¿no? En plan, todos vanilla, perfecto, pero no te comentan nada, no lo visualizáis vosotros. No sé si habéis visto la serie más o menos. Bueno, a ver, yo es que la última temporada de Elite, bueno, yo me hago estas cosas a veces, y veo Elite, claro, y de hecho estuve de hecho hace poquito en un instituto con una compañera dando talleres de relaciones igualitarias, en concreto del área de igualdad, y llevamos una escena de Élite como para analizar un poco cómo las violencias que antes eran explícitas, llevamos una escena de la serie El Barco, que las violencias que antes eran como mucho más explícitas y se ve cómo le está controlando, le está anulando y le está coartando un poco la libertad en cuanto a con quién se puede relacionar, con quién no, como esas violencias 10 años después en la serie Élite se hacen mucho más sutiles y más difíciles de reconocer, ¿no? Porque son manipulaciones emocionales, etc. Esto un poco en cuanto al tema de relaciones afectivas, ¿no? Pero sí que con el tema de relaciones sexuales, también lo poquito que he visto de la última, que creo que he visto 3 capítulos, porque no he continuado, pero ya en esos 3 capítulos yo he visto, para empezar, una escena que me puso los pelos de punta entre Omar y no me acuerdo del otro. Sí, que de repente coge, le empotra, le penetra sin ningún tipo de estimulación previa, ni lubricante, ni nada, y bueno, pues sí, hay que ver ahí un poco qué hay ahí detrás de este tipo de escenas, ¿no? Tan violentas, tan agresivas y encima pues no sé, que están representando un encuentro entre hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? O sea, yo ahí sí que veo mucha tela que cortar, desde luego. Como ejemplo de todo lo que está mal hecho. No sé si queréis aportar. Está evidente. Sí, es que representa todo lo que no. Élite es un producto, su radioproducto audiovisual, diseñado al milímetro. La 4ª temporada para captar población gay. O sea, la primera y la segunda, la trama era otra, muy distinta, pero es que ahora ya van a cuchillo. Entonces, ofreciendo eso, unos roles muy estereotipados, pretenden ir de transgresores y de modernos, y en absoluto, porque reproducen todos los tipos de violencia dulcificada con mucho erotismo y con mucho dinero y riqueza. O sea, no sé, es que está llena de elementos que me parecen dañinos. Entonces, yo creo que hay que ver Élite para pensar en qué es Élite. El problema es cuando se ve Élite sin pensar. Pero vamos, que está en el top 10 de España desde hace mucho, vamos, desde que salió la 4ª temporada, siempre está en el top. Bueno, pues me quedo con estas últimas palabras tuyas, Carlos, pero voy a sustituir.
No, él me estaba diciendo que tenemos que cortar ya. Ah, vale. Y me quedo con estas últimas palabras tuyas, Carlos, pero sustituye la palabra élite por otras. Quiero decir, hay que conocer élite, hay que conocer las aplicaciones, nos tenemos que conocer a nosotros mismos, tenemos que conocer y reconocer las emociones en los demás, tenemos que aprender a empatizar. Son muchas cosas las herramientas que necesitamos para movernos de una manera independiente, autónoma y segura por la vida. Yo agradezco muchísimo vuestras participaciones en la mesa de hoy porque creo que nos habéis dado mucha luz sobre cómo las aplicaciones nos abren a un mundo potencialmente maravilloso, pero donde también hay numerosos riesgos que están vinculados con el contexto, evidentemente, pero fundamentalmente con cómo nos gestionamos cada uno de nosotros en ese contexto. Entonces, bueno, creo que nos llevamos mucha tarea para pensar. Tenemos aquí delante 3 servicios estupendos. Tenemos Madrid Salud, tenemos el programa Pausa, tenemos la asociación Imagina Más, que además atiende de una manera amplia, general y súper profesional a las personas que se acercan hasta allí. Y bueno, pues os animo a que quienes queráis continuar reflexionando sobre este tema o tengáis alguna cuestión, pues os acerquéis después. Aquí en el distrito, el programa FITCAN, no puedo dejar de decirlo, trabajamos prevención del uso de las tecnologías y de las apuestas y estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y os esperamos en la siguiente.